Muy bien amigos, continuamos en la comunicación, estamos en Radio Charrúa, en La Verdad Sea Dicha. Estamos conversando con el doctor Zapicán Matiauda, tenemos un mensaje que le han enviado, se lo vamos a leer. El mensaje es para el doctor y dice: agradecer al doctor Zapicán por su libro y aporte a la lucha de concientizar a un pueblo distraído. Totalmente de acuerdo con esto de un pueblo distraído. Marcelo, no sé qué pregunta tenía usted, me dijo que tenía una pregunta por ahí en la manga. Sí, antes de ir a la tanda comentamos que íbamos a hacer una pregunta. Bueno, tenemos pensadas varias preguntas y varios temas, pero recuerdo, Alfredo, que usted le hizo una entrevista a Daniel Panario una vez y le preguntó si el agua que salía en la canilla era potable. Sí. Y tuvo una respuesta. Y Sí. ahora justamente le traslado esa pregunta al doctor Zapicán Matiauda. ¿Es potable el agua que sale de la canilla y que brinda OCE? ¿Es de consumo humano o tiene algún detalle que deberíamos preocuparnos en nuestra salud? Cuando el agua, cuando tuvimos el problema de la sequía, no era potable, evidentemente. Si salía agua salada, es decir, los montevideanos, fíjense que si le mandaban a las casas los bidones de agua para poder consumir, quiere decir que el agua de OCE no era potable. Si el gobierno tuvo ese tremendo gasto de mandar a las casas bidones de agua, no nos pasó a nosotros, evidentemente que el agua no era potable, si agua salada, ¿verdad? Por eso hay uno de los capítulos del libro que se llama La sequía, y habla de todo eso, ¿verdad? Aparte, ¿por qué pasaba eso? Porque como estaba tan cortado el tema del río Santa Lucía, agua del río de la Plata, que es semisalada, entraba, entonces es imposible consumir esa agua, ¿no? Entonces, eso es uno de los tantos problemas que tenemos con respecto al agua. Pero el tema es que todavía le regalamos al agua. O sea, esta gente que está en zona franca y que usa el agua del Río Negro, yo diría, le regalamos el Río Negro, y que la contamina, no paga por el agua esa, ¿verdad? No es justo. O sea, nosotros no decimos que se vayan, simplemente que negocien en condiciones que a este país le sirvan, ¿verdad? Somos un país chico y pobre manteniendo un país rico. Todo es un poco absurdo. Recién hablamos extramuros. Sí. Fuera del micrófono. Fuera del micrófono. El tema que la gente vive el día a día, pero es verdad. La gente tiene que ir ahí. ¿Por qué va a Colón? No va a Colón porque es un contrabandista, mentira, va porque tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, y tiene que comer, y tiene hijos que mantener. Entonces a veces ni siquiera le da para poder leer y instruirse de determinadas cosas que lamentablemente lo harían verdadero hombre libre, el hecho de conocer. Porque a veces la mentira, si decía Mark Twain, el famoso escritor americano, es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada, ¿verdad? Y bueno, tú decías también fuera de micrófono la excesión de los problemas políticos. Y pasa eso, porque el arte, esto decía Aristóteles, el arte del guerrero es destruir a los hombres, hacer la guerra. El arte del político es engañar a los hombres. Bueno, todas esas cosas tenemos que cambiar, o por lo menos intentar cambiar, ¿verdad? Mire, yo acá lo estuve analizando a un tema. Usted estaba hablando de UPM y de las varias ventajas que le han dado todos los gobiernos a UPM, ¿no? No solamente este último gobierno, sino el anterior gobierno también le dio. Por ejemplo, la construcción del famoso ferrocarril central que une
a la ciudad de Centenario, pueblo Centenario, con el puerto de Montevideo. Eso le costó a los uruguayos, no al gobierno. Porque vamos a aclarar, no le cuesta a ningún gobierno, le cuesta al pueblo uruguayo. Sí, señor. 3.000 millones de dólares. 3.500, sí, millones Sí. de dólares. Sí, señor. Ahora, nosotros con 500 millones de dólares solucionamos un tema que vienen hablando todos los políticos hoy y que todos le dan solución en estos momentos de palabra, que es la pobreza infantil. La solucionamos en este país con 500 millones de dólares. Sin embargo, no tuvimos ningún empacho en regalarle a una multinacional, usted me dice 3.500 Sí, millones. les cuento de eso, lo tengo bien vigente porque he leído tantas cosas de eso. Regalamos ese dinero pidiéndolo prestado. Lo tenemos que devolver. Sí. Ustedes saben, pero hay cosas mucho más graves, pero mucho más graves, y que no lo dicen. ¿Ustedes saben cuántas viviendas podríamos haber hecho, aparte de eso, a los uruguayos con ese dinero? 70.000 viviendas. Erradicábamos todo lo que es Asentamientos. asentamiento. Todos. 70.000 viviendas. Pero hay algo más grave de todo esto. Es decir, si una empresa viene y se instala, yo si vengo acá, vengo en un taxi, pago el taxi. No le puedo pedir a la radio que me pague el taxi, por ejemplo, por decir. O sea, si ellos querían el ferrocarril, ¿por qué no lo hicieron ellos? Lo hacemos nosotros. Pero hay algo que la gente tiene que saber, y gracias a ese oyente, le agradezco ese pequeño mensaje que mandó, porque la gente no sabe que la soberanía de este país está en nosotros, ¿verdad? O sea, no está en los edificios, no está en las calles, no está en nosotros, está contemplada en la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que hablamos antes, que podemos cambiar. Nosotros somos el pueblo, somos soberanos, ¿verdad? Por lo tanto, la gente tiene miedo porque tiene desconocimiento. Pero antes de esto voy a hablar seguir del ferrocarril, que fue observado por el Tribunal de Cuentas y no le dieron pelota, no le dieron bolilla. Dividieron 19 ciudades a la mitad para pasar el ferrocarril. Quiere decir que si nosotros, vecinos, hermanos, pasó el ferrocarril, tenés que caminar 1 kilómetro, por ahí están los cruces, para poder cruzar a ver a tu hermano. Dividieron las ciudades para cruzar el ferrocarril y también dividieron el campo. Eso fue observado por el Tribunal de Cuentas y no se le dio bolilla, no importó. Más allá de todo lo que se contamina, del arroyo Santana, de todas esas cosas que sabemos, es decir, el gobierno al servicio de las multinacionales. Había 19 productos, voy a hablar de nuestro vecino de Guichón, 19 productos que se tiraban del vivero de Santana. El vivero de Santana pertenece a UPM-1, la que está en Fraivento. Tenemos 3, la que está en Tauriño, Conchilla, la que está en Fraiventos, que es UPM-1, todo lo mismo. La otra es distinta, la otra es Montes del Plata, y la que está ahora en Centenario. Todas esas pasteras utilizan el agua, no pagan impuestos y están en zona franca, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, todavía, ¿por qué cruza el vecino Colón para poder pagar la UTE? Nosotros, en el contrato secreto del 2017, 2 años después nos enteramos que tenemos la obligación de comprarle la energía de los desechos de UPM2, ¿verdad? Usted tiene la obligación de comprarle, aunque no lo necesite. Sí, durante 30 años. Sí, señor. En ese tiempo, ellos ya pagan, a los 20 años ya pagaron la inversión que hicieron. ¿Qué negocio hicieron nuestros gobernantes? ¿Se dan cuenta? La obligación, y aparte de eso, acá hay una fábrica que también produce,
lo voy a nombrar porque se ha visto en los diarios de todos lados, le pagan 3 veces menos al kilowatt UTE lo que le paga esto. O sea, 3 veces más, y acá le pagan 3 veces menos a una fábrica que hace Carlito y que es la que distribuye el azúcar en Paysandú. ¿Por qué eso? Yo no puedo entender, porque no hay mente que entienda, ¿verdad? Es decir, que tengamos que venderle la energía y comprarla sin que la necesitemos. ¿Está claro? Sí. Es inaudito. Pero claro, yo no lo puedo entender. O sea, Y la vendemos regalada también, por ejemplo, a Brasil, a la energía. Uruguay, cuando tiene excedente, se las vende a precio regalado a Brasil. es verdad, también es cierto, es verdad. Por suerte que Brasil la compra, si no, no sé qué haríamos. Tal cual, muy buena introducción. Ha ocurrido con Brasil y Argentina que compran Claro. los excedentes de energía eléctrica, que nosotros los terminamos pagando muy caro y se lo termina prácticamente regalando a estos países, ¿no? Claro. Es difícil de entender esto. Estoy recibiendo un mensaje que me dice: saludos a Zapicán, buen médico y amigo. Es de Carlos Laborde. Un saludo. Muchas gracias, Carlito. Te mando un fuerte abrazo. Pero yo como voy a algo más importante, que es como médico la salud. O sea, todas estas cosas, a la larga, tal vez no tenemos estadística ahora, está visto, hay estudios de veterinarios, que el hecho de todos los productos que largan el Río Negro, como el plomo, el arsénico, el mercurio, las ioninas, dañan el ecosistema. Los peces son más chicos, se mueren, pero si dañan a los peces, también nos dañan a nosotros. Entonces afectan nuestra salud. Eso no se lo podemos tolerar a nuestros gobernantes, ¿verdad? Pero hay más. Se hizo hay una parte acá cortita, porque gran parte en el libro, gran parte no salió, no sé por qué. Se hizo una estadística entre la Universidad Católica, y eso es importante, ustedes que son jóvenes, pues yo ya soy viejo. Yo ya dejé de ser joven hace rato. Y tienen hijos jóvenes, les tiene que doler mucho. Les tiene que doler el enterarse nomás de esto. Hicieron estadística aleatoria, o sea, no se estudian todos los niños, ¿verdad? Entre la Universidad Católica de Montevideo y la Universidad de Búfalo. Búfalo está, yo conozco, está en la Malvinas Norte. Yo tengo un hijo que está en Estados Unidos, está en Nueva York, Sebastián, que no la conocer. Lo voy a ir a ver, ayer fue el cumpleaños de él. Hicieron un estudio muy serio en sangre, gases, todo, ¿verdad? Y, por supuesto, psicológico, con respecto al aprendizaje de los niños uruguayos de la zona. Y lo peor es que no solamente de las zonas aledañas, que son las más afectadas. Porque acá hay un efecto inmediato. Yo estoy en contacto con el cloro me puede matar, pero el cloro sigue a la larga. O sea, este es efecto inmediato. Pero hay mediatos, o sea, mucho más allá, que como el mercurio en la embarazada. En este momento puede no pasarle nada, pero después los niños nacen con defectos, ¿verdad? Con malformaciones, pero el mercurio en la embarazada. Entonces, lo que voy, no quiero distraerme, es que se hace este estudio comparativo, ¿verdad? ¿Y qué surge de este estudio? Que los niños que viven en la zona de la Universidad de Búfalo, en Estados Unidos, tienen índices de capacidad no muy superiores, pero superiores a los niños uruguayos que fueron estudiados por la Universidad Católica y que están en contacto con estos productos que estoy hablando. O sea, le estamos quitando a nuestros niños, a nuestros nietos, la posibilidad de ser iguales o por lo menos desventaja con respecto a otros niños del mundo, lo cual es sumamente grave.
Eso está publicado, hay cantidad de profesores, y lo pueden leer donde ustedes quieran, lo cual es sumamente grave. Pero nadie se acuerda de eso, ¿verdad? Nadie sabe que está enfrentando la niñez y la juventud de los uruguayos. Marcelo. Hace poco dieron un número a través del Ministerio de Salud Pública de que un nacimiento cada 90 tiene autismo. Y se hablan incluso de que lo que puede ocasionar el autismo son esos disruptores hormonales que provocan la contaminación del ambiente. ¿Qué información tiene usted con respecto a esto, doctor? Yo sé que no es el tema de hoy que vamos a hablar del libro, pero tengo un hijo autista y busco respuestas. Bueno, yo creo que no tengo la información, porque todo lo que yo hablo del libro es todo sobre información científica y de investigación. Pero ustedes deben recordarse de que unos famosos actores de cine del mundo estaban desacuerdo con alguna vacuna porque dicen que produce autismo. No hay pruebas científicas sobre eso, pero hay un dicho que dice que cuando el río suena, agua trae. Acá hay que tener mucho cuidado con estas vacunas que se dieron. No sé dónde estará, ¿verdad? Pero lo que les puedo decir es que el contrato es secreto y que no conocemos bien porque la parte experimental de la vacuna no se terminó. Dimos un experimento. No hablamos de las vacunas comunes, la antitetánica, la antivirus, no, por supuesto, eso es obligatorio y hay que hacerla. Son vacunas aprobadas y son buenas para la salud. Y seguimos en nebulosa con respecto a eso, en un Estado democrático, que evidentemente es mejor que una dictadura que sufrimos, pero que es un Estado democrático que nosotros, los uruguayos, que somos los dueños del sistema, que somos los dueños de... Tenemos que cuidarlo, pero lo tienen que cuidar también nuestros políticos, ¿verdad? Tienen el deber, porque nosotros los elegimos. ¿Quién le paga el sueldo? Se lo pagamos nosotros con los descuentos, ¿verdad? A vos, a él, le descuentan para pagarle. Yo no voy a poner en duda los sueldos de los legisladores, pero simplemente les voy a dar una pregunta. Son a ustedes. muy altos. Son muy ¿Ustedes les altos. parece que pueden ganar $10.000? 400, Opinión personal. 400.000 pesos un legislador y que un sueldo mínimo valga 21.000 pesos, 35 veces más. ¿Les parece justo eso? Simplemente plantéenselo. Por eso que nosotros queremos cambiar con un referéndum de un 10% para cambiar todo esto. Podemos cambiar todo si queremos. Podemos cambiar la cantidad de parlamentarios, podemos cambiar los sueldos de los legisladores, podemos cambiar la salud pública, podemos cambiar la seguridad social, podemos pagar, decir que la gente que no paga estos impuestos que los pague, y no tengan temor a los juicios. Porque les voy a decir una cosa, si el Río Negro se queda sin agua, porque puede haber una catástrofe, esta gente no va a iniciar juicio igual, por el contrato. Pero aparte, otra cosa que la gente no sabe, es el temor. Seguimos con el temor de la parca. Nuestra Constitución prevé, porque no todas las constituciones lo prevén, que la soberanía está en nosotros. Por lo tanto, cuando se firmó este contrato en 2017, que ni siquiera fue el presidente a firmarlo, mandó a su secretario, porque por algo sabía que hacía algo mal, los abogados de las otras partes podían desconocer nuestra Constitución, que la desconocieron, porque desconocieron que existía el plebiscito. Si sabían que hubiera plebiscito, si pasa por el Parlamento capaz no pasa esto, ¿verdad? Porque los parlamentarios, hay muchos que están sentados calentando el banco, pero hay muchos que son capaces, y no, para un poquito. Y acá hacen un plebiscito, te lo tiran para atrás. O sea, nosotros, si vamos a un juicio internacional, hasta lo podemos ganar, porque está previsto en nuestra Constitución los plebiscitos, ¿verdad? O sea que el desconocimiento de la ley no significa su cumplimiento. ¿Está claro? No sé si soy claro con eso.
Sí. Volviendo al libro, Zapicán, forma parte del mismo y está integrado por un capítulo, el tema del hidrógeno verde. Sí, bueno, Tengo Ok. una pregunta también acá que me hace un oyente. Buen día, Alfredo. Pregúntale al doctor cuántas veces en este país democrático lo censuraron o quisieron hacerlo por decir lo que dice. cuando estaba en la dictadura sí tuve detenido 94 días, pero después no, nunca. ¿No? No, No lo han censurado. no. Está bien eso. Es decir, yo creo que hay que seguir cuidando eso. Decía Diógenes, la libertad de expresión es el mejor bien que tiene el hombre. No, nunca me han censurado, pero hay cosas que yo he querido publicar que he mandado, por ejemplo, a determinados medios y no han sido publicadas. El hecho de no publicar es una forma también de censurar. ¿Está claro? O sea, yo, la verdad, que a esta altura no me da temor, porque todo lo que digo, para mí es verdad y demostrable. Por lo tanto, si tuviera que ir a un juez, con gusto iría, ¿verdad? Pero he mandado algunas cosas. Yo escribí en el diario La República. Algunas de las cosas que están en Elefantes Blancos se publicaron en La República hace mucho tiempo. O sea, no solamente, esto es una frase también de Diógenes, se comete error por hacer las cosas, sino también por no hacerlas. ¿Está claro? No hacer las cosas también está en contra de la democracia. Personalmente, por todo lo que he dicho, tampoco hablo mucho. Ojo, hice un libro y hice por audiciones, ¿verdad? Nunca, creo que lo contrario, siempre he recibido, y de muchos colegas, tengo que rescatar, médicos, colegas, que me llaman y me felicitan. Y me dicen, Zapicán, porque me dicen, Zapi, te felicito. Yo no tengo la valentía que tenés vos para decir esas cosas. Porque sabes que trabajo, necesito el trabajo y no me quiero quedar sin trabajo. Y gente que trabaja bien y que son médicos. O sea que, no sé si contesto la pregunta. Perfecto, perfecto. Queda lo del hidrógeno verde, Zapicán. Bueno, nosotros vienen por el agua. Yo les pregunto a ustedes, ¿los árabes regalarían su petróleo? Acá, el hidrógeno verde, primero voy a explicar que hidrógeno verde es una paradoja, en cierta forma, una paradoja. Porque le llaman, el hidrógeno normalmente que tenemos es el hidrógeno gris, que se hace con agua y con un montón de cosas más. Este hidrógeno, como se va a hacer con elementos que no afectan a la naturaleza, se va a hacer, no sé las consecuencias después, se va a hacer con paneles solares, por un lado, ¿verdad? Y con electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? Van a tener por una fábrica para descomponer las moléculas del agua que están constituidas por hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se usaría como combustible y el oxígeno se volaría a la atmósfera. El fin del hidrógeno, hay experimentos ya en Europa, no marchó. ¿Por qué vienen acá? ¿Por qué no lo hacen en los países de ellos? Evidentemente porque el agua es mucho mejor, es más pura, ¿verdad? Y solamente usarían del hidrógeno un 20%, porque lo demás es para hacer metanol. El metanol es un alcohol. Tenemos el etanol, que es el alcohol etílico, todos conocen, que se vende en los bares, y el metanol, que es primero que el etanol en la cadena. El metanol es muy tóxico. Más, el contacto directo con el metanol puede producir una ceguera.
y lo sabrás. Más un montón de cosas más. Y la idea es usarlo como solvente, porque se usa con las pinturas, es uno de los principales elementos en metanol que se usa para refrigerante. O sea, la idea es exportar, y evidentemente que es un negocio el hidrógeno verde. Pero lo que pase después, puede que no tener nada de verde. No sé si me explico. Sí. Y una vez, Zapicán, el metanol lo utilizaron en Argentina para diluir vino y ocasionó muchas muertes. Sí, es verdad, como 150 personas, pero fue un error, eso no fue. O sea, es muy tóxico, ¿verdad? Y bueno, hay que ver bien, pero acá hay que investigar bien, tiene que pasar por el Parlamento, tiene que seguir el Parlamento, y si los uruguayos somos los que tenemos que decidir, nosotros, ¿verdad? Decidiremos. Para eso estamos acá, para concientizar. Muy bien. Sino, Sí, una, sí, frase me permite. una frase de labor de la ilusión es la libertad es una ilusión. Sí. Si me permiten, vamos a cumplir con los anunciantes y vamos a la parte final del programa del día de hoy.